Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por poder tener este tiempo de escuela dominical en esta mañana. Queremos estar compartiendo la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, y queremos estar compartiendo el tema Jesús, el agua viva. Dice la palabra en Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y es lo que Dios quiere estar compartiendo con nosotros hoy. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, gracias te damos por poder tener este tiempo de escuela dominical. Bendícenos, Señor, y obra, Dios mío, de acuerdo a tu voluntad, Señor, en todo lo que se necesite, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, se hace viva en nosotros en el tiempo que la recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús debía darse a conocer a los discípulos. Dice que debía subir a la fiesta y darse a conocer a todos los que estaban en aquella fiesta, pero no había llegado su tiempo. Sus hermanos le hablan acerca de él presentarse, pero la realidad es que aún los hermanos tenían dudas de quién era Jesús. Dice en Juan capítulo 7, verso 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos, dice, creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Jesús, el agua de vida para cada uno de los que le reciben, estaba esperando su tiempo profético para poder darse a conocer. Ni aun sus hermanos, aquellos que nacieron de María y José después que Cristo había ya nacido, no creían en que Jesús fuera el Cristo. El tiempo profético es muy valioso para los planes de Dios. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El tiempo de Dios es tan valioso y ha sido esperado por muchos. Dice la palabra que muchos han decidido entender que es el tiempo de Dios, la necesidad para sus vidas y para que los planes de Dios y su voluntad se haga en ellos. En Lucas capítulo 2, verso 25 en adelante dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús se trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El tiempo de Dios, el tiempo en que Jesús se había de manifestar. Jesús asiste a la fiesta, pero en secreto. Él decide dar pasos, pero no lo que quizás sus hermanos de sangre estaban esperando, sino más bien la manera en que él entendió que debía hacer las cosas. Muchas veces nosotros esperamos que Dios haga algo a nuestra idea, a nuestra manera, pero Dios tiene una voluntad agradable y perfecta. Dice el versículo 14: mas a la mitad de la fiesta
subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús estaba dando palabra tan profunda que de hecho las personas quedaron asombradas porque él podía enseñar sin haber estudiado secularmente, porque realmente él tenía en sí mismo un conocimiento sobrenatural. Le dice a los judíos que ellos no eran del reino de Dios, no pertenecían al Señor porque ellos deseaban matarlo. Y de hecho, esto era algo que inspiraba a Satanás mismo en contra de Jesús. Los judíos ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba sucediendo en sus vidas. Dice el versículo 19: ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús le respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. De hecho, el Señor trataba con los judíos, haciéndolos entender cosas que ni ellos mismos habían podido lograr entender en mucho tiempo. Pero ahora venía el Señor, venía a tratar con su vida, venía a hablarles acerca del motivo del día de reposo. Y realmente le estaba enseñando que en el día de reposo él podía sanar, que en el día de reposo los que estaban también en el templo circuncidaban a los que venían a él, y de hecho eso significaba trabajo, pero estando en el templo no se les juzgaba. Jesús estaba enseñando, y mientras enseñaba, aquellas personas que estaban en aquel lugar les rechazaban. Realmente poder recibir a Jesús, poder recibir esa agua viva en nosotros, requiere aceptarlo y así poder disfrutar su salvación y todos sus beneficios. Es importante poder recibir al Señor y comprometerse con Él. Dice el versículo 25: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pero mirad, habla públicamente y no dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. De hecho, Jesús en su tiempo se presentó en aquella fiesta. Jesús en su tiempo habló a los que estaban a su alrededor, trató con los que le querían matar, trató con los que le aceptaban, porque realmente se necesita una identificación con el Señor para poder recibir lo que Jesús ofrece. Los que le rechazan, dice, querían matar a Jesús. Los que le reciben, dice, le reconocen como el Cristo enviado del Padre. Ahora, valorar todo lo que el Señor Jesús representa, lo que el Señor hace, conlleva a tomar una decisión: aceptarle o rechazarle. De hecho, los judíos mandan alguaciles para prender a Jesús, y dice la palabra que enviando alguaciles para tratar de prender al Señor, estos alguaciles fueron tocados por el Señor. Dice el versículo 32: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prenderle. ¿Qué sucede cuando se escucha al Señor? ¿Qué sucede cuando realmente se atiende a lo que el Señor dice? Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decidir si le rechazamos
o sí la recibimos, porque la palabra de Dios toca el corazón. Los alguaciles vinieron, dice el versículo 45, a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. De hecho, el poder minimizar lo que el Señor enseña, el considerar que los seguidores de Cristo eran gente que no tenían preparación, eso es algo que se ha estado repitiendo una y otra vez, tratando de desacreditar lo que el Señor enseña. Pero la realidad, mi hermano, es que muchos, aún estudiados, muchos científicos han sido cristianos o pertenecientes al pueblo de Israel, es decir, judíos, porque Dios realmente se manifiesta, no importa el nivel académico que alguien tenga, sino más bien Dios tratando con el corazón. Un hombre bien preparado, llamado Nicodemo, dice que aclara y pone a pensar a aquellos que estaban rechazando al Señor. Dice en versículo 50, les digo: Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los judíos, dice que le hace la pregunta: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Qué triste cuando gente estudiosa, gente que quizás conocía de las Escrituras, no se daba cuenta de quién tenían presente. Gente que debió haber conocido al Señor y haber disfrutado de esta agua viva que el Señor es, realmente estaban perdiendo la oportunidad. Jesús se manifiesta y nos dice que Él es el agua viva enviada del cielo, lo que nuestra vida necesita, lo que anhela nuestra alma. Dice el versículo 37, dice que Jesús se alzó su voz puesto en pie diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto digo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El que podamos recibir al Señor nos trae que podamos recibir también los beneficios de hijo. De hecho, poder recibir todo lo que el Señor ofrece. Nuestra vida necesita, de hecho, ser saciada física y emocionalmente de esa sed, de esa ansiedad que conlleva el pecado y de esa desesperación que conlleva el estar separado del Señor. Jesús es como el agua que refresca y da vida. Él da vida a todo el que le recibe. Jesús es como el manantial interior en nosotros que fluye, dice, y da vida. Dice que de su interior correrían ríos de agua viva. Vida a todos los que rodean, a todo lo que rodea a un cristiano, dice, nacido de nuevo. El Señor no solo vivifica a los hijos de Dios, sino que bendice a través de los hijos de Dios a aquellos que están a su alrededor. Jesús representa también esas corrientes de agua que realmente alimentan a todos los que están plantados junto a él. El Salmo número 1, verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si aquellos judíos hubieran sabido, realmente hubieran entendido quién era Jesús. Si cada persona que escucha el Evangelio entendiese quién es Jesús, podría considerarse bienaventurado. La palabra bienaventurado significa realmente dichoso. 3 veces feliz, alguien dijo. La palabra bienaventurado es algo que nos lleva a que podamos sentirnos realizados. Acercarnos a Jesús hará que demos fruto en
su tiempo. Esa es la palabra que es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. En el tiempo realmente que conlleva dar fruto. Acercarnos a Jesús hará que nuestra hoja no caiga. Y de hecho habla de ese verdor, habla de ese ánimo, entusiasmo que trae la presencia de Dios a nuestra vida. Acercarnos a Jesús asegura que junto a Él todo lo que hagamos prospere. Dice, y todo lo que hace prosperará. De hecho, dice la palabra del Señor que Él prospera nuestro camino, Él es nuestra bendición. En Cristo somos bendecidos. En el tiempo de Dios, no siempre será igual a nuestro tiempo. Jesús demoró en subir a la ciudad, a la fiesta, porque esperaba el tiempo exacto, el tiempo de Dios. Jesús también debe ser recibido como Salvador en nuestra vida. Muchas veces necesitamos nosotros saber que los beneficios del Señor no los recibe aquel que está distante, sino que aquel que se convierte en un hijo de Dios. Dice la palabra que todo aquel que le recibe, Él le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Jesús es el agua viva que sacia el ser humano. ¿Sabe usted? Podemos vivir un tiempo sin alimentos físicos, pero no sin agua. Muy poco tiempo resistimos sin poder beber agua. Necesitamos el agua que es indispensable. Necesitas a Cristo, que es indispensable para tu salvación y para tu vida. Comprometernos con Jesús es como estar plantado junto a corrientes de agua. Decides comprometerte con el Señor. Decides tomar la decisión de aceptar al Señor Jesús en tu vida, no solo como tu Salvador para que Él te dé vida eterna, sino como tu Señor para que dirija tu vida. Quiero decirte en esta mañana que esta palabra pueda hacerse realmente viva en tu vida cuando tú te comprometas profundamente con el Señor. Hay una gran necesidad, por eso te invito a que hagas una oración conmigo de entrega al Señor. Y puedas repetir: Señor Jesús, en esta mañana decido comprometerme contigo. He vivido conociendo que tú existes, pero no he decidido todavía comprometerme, pero hoy lo hago. Señor, sé no solo mi Salvador, sino el Señor de mi vida, para que mis pasos sean guiados por ti. Te lo pido, Señor, en tu nombre, y te doy las gracias. Amén.